Hola familia, gracias y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad quería compartir con ustedes un video acerca de las enseñanzas del dispensacionalismo acerca de las 70 semanas. Miren, estaría bueno, como propuesta mía, ¿no? Es que usted investigue, vea, averigüe, busque también otras fuentes, ¿sí? Porque a mí me llamó mucho la atención mirando un video de preguntas y respuestas del doctor Armando Lucín, número 2 sería este. Yo presté atención a cómo él respondía a diferentes preguntas y me llamó la atención, en particular, la pregunta de una señora que yo no sé si él la entendió mal o la desvió, pero yo quiero que escuchemos juntos para que analicemos un poco esto, ¿no? Escuchemos al doctor. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mi pregunta es, el próximo evento que sigue de la Biblia es el rapto. Y mi pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por la tribulación y los santos del Antiguo Testamento, que fueron torturados, quemados? Esa es la pregunta. ¿Nosotros por qué no pasaríamos por tribulación? Bueno, en primer lugar no fueron los santos del Antiguo Testamento, fueron los cristianos de los primeros 3 siglos, no los santos del Antiguo Testamento. Fíjese lo que corrige acá. Primero dice que en primer lugar no fueron los santos del Antiguo Testamento, sino los cristianos del primer siglo. Yo no sé si el doctor está ignorando o a propósito desvía esto, ¿no? O está ignorando, pero en el Antiguo Testamento los profetas eran mártires, ¿sí? Si bien en la Biblia hay pocos registros de cómo murieron los profetas, hay registros históricos, inclusive el mismo Jesucristo, refiriéndose a Jerusalén, dijo esa famosa frase: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, incluyéndolo a Juan el Bautista, ¿sí? El profeta Juan el Bautista, incluyéndolo también a Jesucristo. Entonces, me pareció que hubo una incomodidad cuando esta mujer hizo esa pregunta, y obviamente la mujer se estaba refiriendo a los del Antiguo Testamento y él los desvió a los de los cristianos del primer siglo, ¿sí? Pero esto no queda así nomás. Fíjense cómo continúa, ¿no? Cómo continúa la respuesta. Número 2, no vamos a pasar la tribulación. ¿Usted conoce la profecía de las 70 semanas de Daniel? Dice que no vamos a pasar tribulación por la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Las profecías de 70 semanas de Daniel 9, se está mencionando, dice que por esa profecía no vamos a pasar tribulación. Yo no sé si esta respuesta está agarrada de los pelos. Sé que hay un montón de videos de preguntas y respuestas que hace el doctor Armando Lucín. La gente le gusta preguntar mucho y eso es bueno, pero también bueno sería, cuando uno no tiene la respuesta, no decir cualquier barbaridad. Es sano también decir no sé, no lo sé, no lo tengo claro, ¿sí? Como escuché algún predicador decir así: mi idea es esta pero no lo tengo muy claro. Yo escuché predicadores decir así, y eso es un acto, para mí es un acto de humildad, porque nadie sabe todo. Pero justamente la respuesta que está dando acá Armando Lucín, a mí como cristiano me está llamando muchísimo la atención, ¿sí? Dice que las profecías de Daniel explican por qué nosotros no vamos a pasar el rapto, ¿sí? No vamos a pasar, perdón, por tribulación. Y el rapto es otra teología del dispensacionalismo que estaría bueno poder desarrollarla. Bien, este video es muy posible que me lleve varias partes, porque a partir de este video de preguntas y respuestas, yo me fui a la enseñanza que hace el doctor Armando Alducín sobre las profecías de las 70 semanas. Así que vi un video de 3 horas más, y 3 horas de prédica, y tratando de escuchar a ver
¿Qué era lo que decía un doctor en teología acerca de eso, no? La verdad que me dejó mucho que desear, me dejó muchísimas cosas que desear y, y he notado algunas barbaridades bíblicas que ni les cuento, que me gustaría compartir con usted. Me gustaría compartir con ustedes. Este ya es el segundo video que estoy haciendo acerca de refutación a Armando Alducin. No quiere decir que esté en desacuerdo con todo, porque yo he visto, he escuchado enseñanzas muy buenas, como por ejemplo la que da acerca del matrimonio, que está excelente, y también que le he recomendado en los videos que hablábamos sobre el adulterio. Y él hablaba del adulterio, divorcio, nuevo casamiento. Ese video está muy bueno. Pero la teología, gente, el problema no es el doctor Armando Alducin, el problema es la teología que él abraza. Y esa teología es doctrina de hombre. Y la doctrina de hombre hace errar a la gente. Hace errar a la gente. ¿Sí? Miren, uno se maneja en la vida conforme a la estructura pensante que uno tiene. O sea, la forma de pensar que uno tiene, lo que yo estoy convencido, eso es lo que me determina cómo me voy a mover en la vida. Y si yo tengo una estructura pensante donde a mí se me permite hacer algunas cosas, yo las voy a poder hacer. Pero si yo en mi estructura pensante tengo algunas cosas que no se me permiten hacer porque a Dios desagrada, yo no las voy a hacer porque desagradan a Dios, ¿sí? Entonces ya tengo una forma, una estructura, un molde hecho conforme a la teología. La teología de hombre hace una forma, un molde al cristiano, al estereotipo de cristiano. Y ahí está el problema que veo, es que cuando nosotros comparamos el molde original o el molde real que Dios quiere, el hombre varón perfecto que Dios diseñó, que Dios quiere, y el hombre que está diseñado por la iglesia, cuando los comparamos son bastante diferentes. Usted imagínese el ejemplo de un plano, el plano hecho en un papel transparente, ¿sí? En un papel vegetal, un papel transparente, y cuando lo va a comparar con una foto de una vista aérea del plano y resulta que el plano está hecho conforme al diseño que uno le pareció, ¿sí? Va a ser bastante distinto al diseño original. Así que con esto lo que yo quiero especificar o recalcar o dejar en claro es que la doctrina dispensacionalista es bastante dañina en algunas cosas. Escuchemos un poquito más de cómo sigue respondiendo el doctor Armando Alducin a esta señora, ¿no? Por eso no sabe. Le dice, ¿conoce la profecía de las 70 semanas? Se ve que le dijo que no. Por eso no sabe. Por eso no sabe por qué nosotros no vamos a estar en la tribulación. Esa es la respuesta, ¿eh? La semana 70 de Daniel es Daniel 9, 24 al 27, donde se explica que cuando Daniel le preguntó a Dios cuánto tiempo le quedaba a Israel. Otra cosa que voy a decir acá, dice que Daniel 24 al 27, Daniel le pregunta a Dios cuánto tiempo le quedaba a Israel. ¿Sí? No sé si esto lo está diciendo por ideas que le surgen a él, porque si usted va a leer eso, si usted va a leer, se va a dar cuenta que Daniel lo que estaba haciendo era humillándose ante Dios, reconociendo que han quebrantado la ley, el pueblo ha quebrantado su ley, y que Dios se acuerde de su monte santo, de su ciudad, que no la abandone, ¿sí? Que ya se venía ya el tiempo, que Daniel ya sabía que las profecías eran de 70 semanas, que no fue algo que se le reveló a Daniel, sino que a Jeremías, y que Daniel estaba leyendo esas profecías, ¿sí? Eso. Entonces, acá ya es bastante diferente, aquí ya es bastante distinto lo que está en las escrituras con lo que está narrando acá el pastor Alducin. Para que Dios Escuchemos un poco más. siguiera tratando con ellos. Una vez que regresaron de la cautividad babilónica, Dios le dio, que se llama la profecía de las 70 semanas.
Los judíos tienen semanas de días, de meses y de años. Entonces fueron 70 años multiplicados por 7, que nos da 490 años. Acá lo que tomó como verdad o como referencia a las escrituras fue que las 70 semanas las sumó todas juntas. En las escrituras usted va a encontrar que habla de 7 semanas, después de 62 semanas y después de otra semana. En total son 70, pero en la visión las narra distinto y las narra por separado. 7 semanas por un lado, 62 semanas por otro lado y la última semana por otro lado, ¿sí? Eso es lo que nosotros leemos en las escrituras. Ahora hay una interpretación dispensacionalista, que es lo que está hablando el doctor Armando Alducín. Sigamos viendo. Y entonces ahí en Daniel 9, 24 al 27 dice lo siguiente: mira, Daniel, cuando se dé la orden de reconstruir Jerusalén y las murallas hasta la cruz del Mesías, que será cortado, habrá 483 años. Ahí dijo, hasta la cruz del Mesías que será cortado habrá 483 años. Si ustedes hacen las cuentas, la cuenta termina, los 483 años terminan justo en el año 27 de la era cristiana. En el año 27 de la era cristiana, lo que sucedió fue que el Mesías se dio a conocer. Yo tengo entendido, por el estudio que he hecho de las 70 semanas, es que en ese periodo, cuando termina ese periodo, el Mesías se da a conocer. Y la Escritura dice que después de las 62 semanas, se dará muerte al Mesías, ¿sí? No en la semana 62, sino que después de ese tiempo. Sigamos viendo un poco más. Este cálculo matemático que existe en la Biblia, en esta porción y en este pasaje, nos muestra que la primera venida de Cristo estaba cronológicamente determinada por Dios y se cumplió cuando Cristo entró en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos. Ahí se estaban cumpliendo 483 años y falta otra semana de 7 años para que sean los 490. Entonces los judíos rechazan a Jesús y Dios cancela y le pone un alto a Israel, y nosotros somos introducidos en estos 2000 años como la época de la gracia o la época de la iglesia, pero Dios no ha acabado con Israel. Escuchen, dice cancela, le pone un alto. Ahí dice le pone un alto a Israel. Miren, yo me escuché una prédica de 3 horas del doctor Armando Alducín y lo que dice es que lo que se detuvo fue el reloj de Dios, el tiempo de Dios. O sea que las 7 semanas esas no acontecieron nunca, que van a acontecer después del rapto. Yo no sé qué reloj usa Dios, si es un Rolex o qué es, pero la cosa es que se le detuvo, dice Alducin. Acá se le detuvo el reloj. Hace más de 2000 años que se le detuvo el reloj a Dios. Esto, ¿se dan cuenta que no cuadra con la realidad, con lo que uno ve? Yo voy a hacer otro video. Voy a dejar terminar de hablar acá en esta partecita, en este video de respuesta, para que escuchen la respuesta que le da esta mujer. Pero después de este video voy a hacer otro video analizando el estudio que hace el doctor Armando Alducín sobre las 70 semanas, y la vamos a ir comparando y viendo, ¿sí?, con las escrituras, para ver si estas cosas son así como él dice o en realidad son totalmente distintas, ¿sí? Vamos a terminar de escuchar a ver qué dice. Porque hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseñan que ya la iglesia reemplazó a Israel. Bueno, lean Romanos 9, 10 y 11 para que se den cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces la iglesia tiene que salir del mundo para que esos 7 años Dios trate con Israel y cumpla la semana 70 de Daniel, que no es para la iglesia.
O sea, a Israel le faltan 7 años para que Dios acabe su trato con ellos, que los tiene que cumplir. Y por eso encontramos 144,000 judíos. Ya la iglesia no va a estar, los judíos se van a encargar de la evangelización del mundo. Y después los otros 2 testigos, que tal vez sean Moisés y Elías, otros 2 judíos que acabarán dando el testimonio del evangelio eterno de Dios. Por eso. Por eso. Aparte mencionó los 144,000, dice judíos, 144,000 judíos, y las escrituras en Apocalipsis no habla de 144,000 judíos. Claro, porque acá está el tema de que el concepto de que Israel es la iglesia de Cristo, el pastor Armando no lo tiene, entonces piensa que la iglesia es una cosa, Israel es otra cosa. ¿Saben que cuando Jesucristo dijo yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no se estaba refiriendo a los judíos, porque las ovejas perdidas de la casa de Israel, según las escrituras, no son los judíos. Los judíos son las tribus de Judá, la nación del sur, el reino del sur, la casa de Judá, esos son judíos. Y la casa del norte, la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran las 10 tribus restantes. Digo 10 más una es 11, ¿no? Me falta una tribu más, que la de Benjamín, que la de Benjamín estaba con la de Judá. Pero las otras 10 tribus restantes, según las escrituras, son la casa de Israel, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, y son la iglesia. Es lo que Cristo vino a buscar, ¿sí? Y de hecho, esa es la profecía que Jesucristo dice que va a volver a llevar a tomar a sí mismo, a la iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, esto va a ser un tema para hablar en otro video. No lo quiero hacer muy largo a pero yo quiero invitarlo a ustedes a que se pongan a ver el próximo video, que vamos a analizar y a desarrollar las profecías de las 70 semanas, para descubrir y exhibir las barbaridades del dispensacionalismo. Así que nos vemos en el próximo video. Los invito a que se suscriban a este canal y nos vemos en el próximo video. Shalom.